10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3. Hola a todo el mundo, soy Andreu Enric, actualmente entrenador de hockey, hasta hace poquito jugador, aunque ahora mismo, como ven, en casa, como todo el mundo, confinado y esperando que podamos tener una situación mejor en lo que hace referencia a la pandemia. Por eso, en primer lugar, lo que deseo es que estén bien de salud, que sus familias también estén bien y que pronto podamos volver a los campos de hockey, que es lo que probablemente más echamos de menos. Este vídeo es una presentación sobre un libro electrónico, un ebook, que publiqué hace unos meses en la plataforma Amazon. Lo publiqué en inglés, pero gracias a la colaboración de Lucas pudimos tener la versión en español, que es la que presentamos hoy aquí. El libro trata sobre los juegos reducidos, Small-Sided Games en inglés. Es una introducción al mundo de los juegos reducidos, en la cual intento justificar un poco su conveniencia y fundamentalmente dar 4 indicaciones que a mí me han funcionado en lo que respecta a su diseño y su implementación en nuestras sesiones de entrenamiento. El formato de la presentación será a través de distintas preguntas y serán precisamente estas respuestas que nos irán desvelando un poco cuáles son los contenidos del libro, de lo que trata, en qué contexto, en qué marco se ubica. Y nada, espero que les guste, que estén interesados y que disfruten de ella. Vamos a ver respecto a las facetas que se pueden entrenar en el desarrollo del jugador. Primero tenemos que entender que el mismo deporte del hockey en su práctica normal ya desarrolla todas las facetas y todas las dimensiones del jugador a su vez de forma simultánea. Esto es la faceta condicional, la faceta coordinativa, la faceta cognitiva, que tiene que ver con la toma de decisiones tácticas dentro del campo, pero también la faceta creativa, la faceta de la fortaleza mental, el manejo de las emociones y finalmente también la capacidad de relacionarse efectivamente con los otros compañeros. Estas 6 dimensiones, 6 estructuras, como las nombró Paco Seirulo, son 6 estructuras que en la práctica se desarrollan a su vez y que precisamente lo que tenemos que conseguir como entrenadores es optimizar estas 6 estructuras. A través de los juegos reducidos, evidentemente, se trabajan todas, igual que a través del juego 11 contra 11. Aquí lo importante no es qué nos puede dar de más el juego reducido, sino que dejemos de perder el desarrollo de estas estructuras con el diseño de algunos ejercicios que simplifican demasiado la propia lógica interna del juego. Por tanto, en este sentido, el juego reducido respeta la naturaleza del hockey y aquí está su valor. Si hablamos del principio de variabilidad, tenemos que primero aceptar, darnos cuenta que el mismo deporte del hockey es un deporte complejo en el sentido de que influyen en el desarrollo del mismo muchas variables todo el rato. El deporte del hockey también es a su vez un deporte no lineal, en el sentido de que es impredecible el devenir de las acciones, y también es un deporte variable en lo que respecta a la cantidad de respuestas, acciones, movimientos que se producen. Entonces, esta variabilidad, si
aceptamos que forma parte de la naturaleza del deporte, debe respetarse también en la práctica, debe respetarse en las sesiones de entrenamiento y en las tareas que organizamos. No tiene ningún sentido desde un punto de vista de esta especificidad, trabajar tareas que sean simples, en las cuales no existan esta cantidad de estímulos distintos, de impredecibilidad. ¿Cuántas veces vemos entrenadores que preparamos ejercicios en los cuales una vez termina el ataque, termina el ejercicio y el defensa ya ha terminado? O pedimos a los defensas que tiren la pelota directamente fuera cuando recuperan. Lo que hacemos es simplificar demasiado el juego, y al simplificarlo demasiado se pierde la capacidad de transferir el conocimiento, la habilidad que se consigue en esas tareas a la práctica real, porque lo que estamos entrenando difiere demasiado de lo que es la realidad del 11 contra 11. Entonces, si queremos realmente respetar la naturaleza del juego, nuestras tareas tienen que ser variables. Y esto también significa, en esta variabilidad también se incluye las distintas tareas que tenemos que hacer. No siempre utilizar la misma tarea, aunque sea una tarea que sea específica del deporte y que por tanto sea buena. También el cambiar de tareas, el adaptarse como jugador a distintas reglas, a distintas limitaciones, a distintos objetivos, a un distinto número de jugadores. Todos estos aspectos que son variabilidad y que por tanto requieren de adaptabilidad y de autoorganización, son aspectos que debemos tener en cuenta como entrenadores, y que los juegos reducidos, precisamente por todas las posibilidades que nos dan, nos permiten trabajar de esta forma. Respecto a la conveniencia sobre la utilización de los juegos reducidos durante la semana, en mi caso, personalmente pienso que es total. No será por el juego reducido como tal que un entrenamiento dejará de ser más adecuado o menos en función del día de la semana en que estemos. En todo caso, dependerá del juego reducido, de sus características y de lo que exija al jugador en términos de carga, en términos de desgaste, en términos de fatiga, de estrés. Será el propio juego reducido el que será más adecuado o menos, y por tanto aquí la responsabilidad será del entrenador en su diseño, que tendrá que adaptar el juego al momento y al jugador. Pero desde una perspectiva de un ciclo semanal, con sus singularidades de cada día, el juego reducido debe ser, bajo mi punto de vista, el recurso más utilizado. También comentas si hablamos de la técnica individual, porque muchas veces entendemos que el trabajar en juegos reducidos es como una cosa distinta a la técnica individual, como que nos estamos perdiendo algo. Nada más lejos de la realidad. Es precisamente en el contexto del juego cuando la técnica individual toma más relevancia, y cuando precisamente se mejora de una forma más efectiva esta técnica individual, porque aquella técnica individual, si la entendemos como la ejecución particular de una decisión táctica, que mejor que entrenarla precisamente en el contexto en el que esta decisión tiene lugar. La técnica individual, por tanto, necesita de este contexto y de esta variabilidad para ser mejor entrenada. Esto no significa que a nivel puntual y como complemento en nuestra preparación podamos dedicar tiempo con nuestros atletas para tratar de mejorar algún aspecto motor en concreto, porque sí que es verdad que hay cada atleta tiene evidentemente sus patrones motores singulares, pero sí que es verdad que hay algunos que resultan más eficaces que otros, y hay errores en este caso o ineficiencias desde un punto de vista motor que deben ser tratadas, deben ser corregidas, si se me permite. Pero esto se consigue con
con tiempo, con mucha atención, con mucha concentración, con una correcta metodología. Lo digo porque muchas veces entendemos que la técnica individual es sencillamente hacer un ejercicio de tiros a portería y que acumulen repeticiones. Y quizá no hay nada peor que un jugador que tiene alguna limitación motora en el gesto técnico, permitirle que repita y repita, porque probablemente después será más complicado deconstruir ese gesto para conseguir uno de mejor. Entonces la técnica individual para mí la entiendo como un complemento muy específico, muy bien planeado y detallado con el atleta en singular. Para mí esta es la combinación ideal. Cuando hablamos de paradigmas, al final el concepto paradigma a lo que se refiere es a un marco teórico en el cual aparecen después, en concordancia con este marco teórico, con este sistema de referencia, aparecen unos principios, unas prioridades, un sentido común. Al cambiar de paradigma e irnos en este caso a un paradigma de la variabilidad, de la complejidad, de la especificidad, lo que pretendemos es dejar atrás otro paradigma. Este otro paradigma sería el paradigma de la especialización, del analítico, del reduccionismo, de la linealidad, un paradigma por el cual entendíamos los entrenadores que a mayor grado de detalle en las instrucciones a los jugadores, mejores les hacíamos, a mayor control, más rendimiento, a una especialización más grande del jugador en un sector determinado del campo, mejor lo hacíamos ese jugador para el equipo. Al limitar o al convencer al jugador que un determinado recurso técnico era mucho mejor que otros, en prohibir ciertas conductas dentro del campo. Todo este paradigma es un paradigma que tiene sentido si entendemos el deporte como un proceso mecánico, si entendemos el deporte como algo previsible, pero pienso realmente que no es así y que lo que estábamos haciendo era quizás a raíz de nuestra ansia de control, quizá fruto de una inseguridad, tratar de controlar el mayor número de variables posibles, pero esto es como intentar agarrar humo con la mano, es imposible. No funciona. Y pienso que el nuevo paradigma nos permite entender el hockey desde una visión mucho más abierta, aceptando que no se puede controlar todo, aceptando la incertidumbre y precisamente dotando al jugador de esta capacidad de autoorganización, de adaptabilidad, de multifuncionalidad. Estos son los nuevos principios que este paradigma de la complejidad recoge, y pienso que el juego reducido como herramienta encaja mucho más en este paradigma que no en un paradigma antiguo en el que quizás nos dedicábamos a diseñar circuitos, movimientos concretos, sucesiones. Pienso que en este sentido el juego reducido nos puede ayudar más. No sé qué entrenador era, ahora no lo recuerdo, que hablaba que el sistema táctico al final es solo una foto en un momento determinado. Dependiendo del sistema táctico que puedas tener en mente, vas a ver la estructura más o menos veces en el campo. Es más el sujeto que proyecta su sistema en el campo y lo termina viendo, que no que exista este sistema realmente mientras se practica el juego. Para mí los sistemas tácticos, las posiciones basadas en
líneas, defensas, mediocampistas, delanteros, en ejes, izquierdo, en el centro, en la derecha. Si os paráis a pensar, esto tiene sentido, es 100% racional, cartesiano, matemático, tiene un sentido de organización, pero que a su vez es limitación de un campo de posibilidades. Entonces, pienso que el sistema táctico cada vez debe tener menos importancia y en su lugar debemos dotar a los equipos de modelos de juego que estén basados en los principios de juego, en los conceptos. Y esos conceptos, a diferencia de las posiciones y de los roles, esos conceptos aplican a mayor número de situaciones, a un mayor número de jugadores y por tanto son menos restrictivos y permiten una mayor creatividad y permiten un juego más adaptable a cada contexto, más libre. Estos principios del juego debemos organizarlos, es muy importante que tengamos. No estoy diciendo que debemos jugar sin organización, porque probablemente nada sería menos efectivo que el caos cuando se juega, porque sería imposible coordinarnos de una forma inteligente entre nosotros dentro del campo si no existiera un lenguaje común. Pero este lenguaje común, esta gramática que nos permite entendernos dentro del campo, es lo que nos da los principios. Los principios precisamente son estas estructuras que nos permiten entendernos entre nosotros. Y como entrenadores tenemos la responsabilidad de definir estos principios, de diseñar un modelo de juego que contenga principios en las fases ofensivas, defensivas, en ambas transiciones. Pienso que este ya es actualmente la situación en la mayoría de equipos de alto rendimiento, ya se está trabajando así. Esto no significa que no puedan existir disposiciones preferentes en el espacio más que otras, ¿eh? No estoy diciendo que no se deba pensar si es mejor ocupar la amplitud más arriba o más abajo en el campo, pero el centro de la táctica debe girar, debe residir en los principios y no en un dibujo particular o otro. Normalmente todos los entrenadores estamos de acuerdo en lo que queremos es desarrollar la capacidad de decidir mejor de los jugadores, la toma de decisiones. Queremos que sean más inteligentes, desarrollar su sentido del juego. Muchas veces hemos pensado que este proceso de toma de decisión funciona cuando el jugador percibe el entorno, después el jugador compara aquello que percibe con un marco de referencia, con una referencia que está en su memoria. A partir de esa comparación se llega a una inferencia y de esa inferencia sale una decisión que después se ejecuta desde un punto de vista motriz. Sin embargo, los estudios demuestran que en las actividades en las que estas decisiones tienen lugar de forma tan rápida como puede ser nuestro deporte, este proceso no es exactamente así, sino que lo que sucede es que precisamente en la percepción ya existe el camino a la ejecución. Eso es lo que Gibson denominó la percepción directa y responde mucho más a la realidad, que realmente cualquier persona que haya jugado al deporte sabe que muchas veces las decisiones se toman sin haberlas reflexionado, sin haber evaluado ese contexto. Esa percepción directa es lo que sustenta el paradigma del aprendizaje ecológico. Y aquí lo relevante es intentar, como entrenadores, si nos damos cuenta que esto es así, el jugador al final lo que precisa es optimizar esa percepción. Y optimizar la percepción significa que es en el contexto
donde tenemos que dirigir la mirada. Y esa dirección de mirada es una dirección de mirada que tiene que ir acorde a unas prioridades, aquello que entendemos que es más relevante del campo de posibilidades, aquello que entendemos que es más relevante atender. Si esa mirada tiene una direccionalidad y una intención, es mucho más probable que estos estímulos que se perciben no sean útiles a la hora de tomar, de ejecutar esa decisión. Por tanto, es en el reconocimiento de estímulos en donde tenemos que incidir más como entrenadores. En qué es importante que el jugador atienda cuando recibe la bola y antes de recibirla. Si conseguimos que esa atención entre los jugadores sea convergente y que por tanto conecten estas percepciones, encuentren ese nexo común de conexión entre los jugadores, a partir de ahí es de donde va a emerger de forma natural el comportamiento coordinado colectivo. Pero no pensemos que se trata de que tienen que reflexionar, de que tienen que recordar. Lo que tenemos es que intentar desarrollar tareas, juegos en los cuales aquellos estímulos estén presentes y la atención del jugador se centre precisamente en buscar esas oportunidades de acción en el campo visual, en la percepción. Es precisamente por eso que el juego reducido, en tanto que respeta la complejidad del juego, es el entorno, el ecosistema ideal para mejorar la toma de decisiones de nuestros jugadores. El juego es la base, debe ser la base del entrenamiento, y eso no tiene por qué significar que lo es a partir de una cierta edad. Por tanto, el juego reducido puede aplicarse en cualquier edad para formar a nuestros jugadores. De hecho, es lo que mejor nos funcionará. Aquí mi recomendación o mi punto de vista es que es precisamente en etapas inferiores, hasta, digamos, la edad de especialización, que estaría alrededor de los 12, 14 años, hasta ese momento el juego tiene que ser la base de nuestra práctica con los niños y las niñas. Juegos que evidentemente pueden ser distintos, pero el diseño del juego será el mejor maestro. ¿Cuántas veces vemos entrenadores de estas categorías parando el entrenamiento, explicando, incluso pintando en una pizarra, cosa que es cómica porque un niño no está preparado mentalmente para entender que eso es una representación del campo y evidentemente entender las señales es una tontería. Pero cuántas veces vemos que se pierde mucho tiempo de sesión de entrenamiento precisamente en hablar, en mensajes, en cosas cognitivas, cuando el niño aprende jugando, el niño aprende explorando, el niño aprende conociendo las consecuencias de sus movimientos. El juego, debemos confiar en el juego. Esto no significa que haya un momento a partir del cual podamos empezar a introducir principios muy básicos, muy inclusivos en el juego, y probablemente esto sucede a partir de esta etapa de especialización que hemos mencionado, y a partir de ahí cada vez intentando detallar más la naturaleza del juego, en este caso ampliando los principios, incluyendo subprincipios y después subprincipios. Pero este es el proceso. En categorías inferiores no hay nada mejor que el juego. El rondo, el juego, el partido, con superioridades, con distintos roles, con una bola, con dos bolas, da igual, con objetos por medio, cambiando las manos, da igual. Cualquier constreñimiento es positivo, pero debe ser el juego. Y por tanto, atacar, defender, marcar, tener compañeros, tener rivales. Esto es fundamental.
Sí, en el libro está organizado de la siguiente forma. Hay, en primer lugar, una pequeña introducción teórica sobre los juegos reducidos, sobre el paradigma de la complejidad. Esto nos lleva a explicar lo que es el modelo de juego y cómo se prepara un modelo de juego. Esto nos conduce al principio, al concepto de principio. En el libro expongo una gran cantidad de principios que existen. Existen infinitos principios en el hockey, en realidad. Estos principios, digamos que hablan más de mí, en este caso, que del hockey, pero sí que pueden servir de ayuda a alguien que no se haya parado a pensar sobre qué principios pueden haber o nos pueden interesar más o menos en el hockey. Los principios están organizados en ataque, en defensa, en transición ofensiva, en transición defensiva. Después, lo siguiente que se habla en el libro es de todos los posibles constreñimientos que podemos tener en cuenta cuando diseñamos un juego reducido. Los hay en muchísimas categorías distintas y en cada categoría hay un montón de constreñimientos distintos. En el libro hay un buen resumen de al menos todos los que se me ocurren a mí, de todos los que he puesto en práctica como entrenador, pero evidentemente también hay más. Y lo bonito será que cada uno encuentre nuevos y piense en formas distintas de alterar un poco el juego para precisamente intentar conseguir un determinado comportamiento de forma más preferente a otro. Y después, por último, en el libro hay 50 ejemplos de juegos reducidos. Cada ejemplo tiene su diagrama, tiene su descripción y tiene un pequeño cuadro en el cual indico qué principios de juego se trabajan de forma preferente en ese juego reducido en particular. Principios que previamente hemos explicado. Entonces sí, hay 50 ejemplos. Pienso que lo importante de estos ejemplos es que nos sirvan para entender cómo mejorar en el diseño, cómo hacer el diseño de forma práctica, qué cosas tener en cuenta. Y también les puede servir para llevarlos a vuestra práctica con vuestros equipos y probarlos. Todos estos juegos yo he tenido la suerte de probarlos con los equipos en los que he estado entrenando. Pero al final, como siempre, aquí la gracia será que cada uno adapte lo que le funciona y cada uno aporte sus innovaciones y vaya continuando el camino de este diseño de juegos reducidos de forma autónoma y en su proceso con su equipo. It's mixed with all the beats.